Para empezar estos alfajores santafesinos, vamos a comenzar con medio kilo de harina 4-0. Olvidémonos de la harina leudante, del polvo de hornear o de la levadura. Es 4 ceros, medio kilo. Van a salir bastantes. Igual esta masa se puede congelar una vez que la tengamos lista. Se puede congelar en trocitos, porque por ahí vos querés hacer unos alfajores y no mucho. Pero igual nos va a llevar varios discos porque vamos a hacer los triples. Entonces, acá tenemos medio kilo de harina 4 ceros. Para medio kilo de harina 4-0 le vamos a agregar 175 gramos de manteca, lo cual vamos a tener que, como bien se le llama, arenar. ¿Qué más va a llevar esto? Va a llevar una cucharadita de sal, una cucharada de alcohol. Si tenés alcohol etílico, está bien con el alcohol etílico. Esto lo que voy a empezar a hacer ahora es arenar. El alcohol etílico lo que va a hacer puede ser coñac, pero tranquilamente vos no tenés nada de eso. Es una cucharadita que necesitamos, una cucharada. Entonces no vas a ponerte en gasto en comprar una botella, aunque podés comprar una petaca, pero en una botella para algo que prácticamente no nos va a llevar nada. El alcohol se va a evaporar y no va a existir más. ¿Qué va a hacer eso? Secar más las masitas. Estas tapas de estos discos de, vamos a decirle, de los alfajores de masitas, son secos, son relativamente secos. Lo que va a hacer el alcohol es secar un poco más eso, nada más. Así que no te preocupes que el alcohol se le va a evaporar totalmente. No te preocupes que no vas a emborrachar a tu sobrino, a tu hijo o a tu hermanito. Bien, esto tenemos que disolverlo todo bien. Acá le puedo agregar una cucharadita de sal. Claro que sí, dijo Luisito. Ahí, una cucharadita de sal. Esto es importante que quede todo bien mezclado. Que no nos encontremos pedacitos de manteca, ¿sí? Es importantísimo. Ahí está. ¿Qué más le voy a agregar a esto? 3 yemas de huevo. Ahí va, 1, 2, 3. Ya tenemos la cucharadita de sal. Vamos a necesitar 150 centímetros cúbicos de agua. La cucharadita de alcohol. Cucharada, en este caso es alcohol y ahora simplemente vamos a mezclar y hacer una masita, una masa. Unimos bien, hacemos una masa y ahí volvemos. Bueno, ahí tenemos la masa, hermosa masa, se nota que es una masa manteca. La voy a dejar hecha un choricito así porque después voy a cortar porciones y es muy posible que una parte la congele, que no la haga toda. Hoy es para mostrarte algunos alfajores. Esto lo voy a dejar media hora en la heladera para que relaje, para que la tensadez que tiene la masa afloje, ¿sí? Se relaje la masa, se tranquilice, para después poder estirarla bien. Vamos a estirar en masita en una masa de 2 centímetros más o menos de espesor. Ahí volvemos. Bueno, ya con media horita afuera en la heladera, descansando. Ya está, así que voy a sacar un pedacito y esto otra vez lo voy a volver a mandar a la heladera por ahora, porque no lo voy a ocupar ahora. Para trabajar la masa lo que podemos hacer es espolvorear un poquito de fécula de maíz, ahí, así trabajamos la masa. Con un palote vamos a estirar, está muy fácil trabajar la masa, Es una masa tierna, blandita, y yo creo que más o menos por ahí vamos a andar. Tiene un espesor. Bueno, ahora debe tener unos 3 milímetros, le vamos a dar unos 2 milímetros de espesor. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que te explicaba antes. Si no es que lo borré porque a veces me arrepiento de algunas cosas que digo. Vamos a pinchar toda la masa así, con un tenedor nomás. No sé si lo dije, pero bueno, te explicaba que hay muchos que hacen estas recetas que te dicen tenés que hacer esto, pero no te dicen el por qué. Entonces, al no decirte el por qué, vos no le estás prestando atención tal vez a esto, a este paso, y lo veas o te olvidás, porque no le estás prestando atención, porque no tenés en cuenta el porqué de la importancia de esto. Esto es simplemente para que no se infle la masa, ¿sí? Cuando vos la mandas al horno, se va a empezar a inflar como que si fuese una bolsita, ¿viste? Los discos te van a quedar así. ¿Y qué pasa? Cuando vos lo vayas, como es una masa seca, cuando vayas a querer armar el alfajor, se te va a partir la masa. Entonces para eso se hace estos agujeritos, para que no se infle la masa cuando la mandes al horno y permanezca en su tamaño original. Cortante de 7, depende del tamaño que quieras. Pueden ser más chiquitos. Cacho tengo más aproximadamente de 6, 7. Vamos con el de ahí. No quiero hacer
tan grandotes. Vamos a cortar los disquitos. Cortamos todos así. Viste que salen un montón de discos con un poquito de la masa. Encima de esta masa se puede volver a aplastar y volver a estirar y volver a cortar. Bien, vamos para la placa. Placucha sin nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos una masa bastante mantecosa. Entonces, ¿para qué le vamos a agregar más materia grasa si ya de por sí las tapitas van a transpirar, la grasa van a soltar la manteca? ¿Se entiende? No hace falta. Otra cosa que por ahí a veces no te lo explico. ¿Por qué no le ponemos nada? Yo le voy a poner porque tengo miedo que se me pegue. ¿Entendés? Bueno, ahora de esta forma vos ya sabes que no hace falta el por qué. Porque la masa ya tiene demasiada materia grasa, que en este caso es la manteca, que va a desprender y no se van a pegar. Esto, fuego fuerte, 180, 200 grados a horno, o en este caso horno máximo, no van a hinchar, o sea, no van a crecer, de este tamaño van a quedar, así que las podés poner bien juntitas porque no van a crecer de más. Viste que es una masa muy fácil. Así no vamos al horno, hasta que estén doraditas. Acá tengo 100 gramos de azúcar común, azúcar blanca, y le voy a agregar agua. Mirá. Ahí, hasta que pase un poquito. Sobrepasó medio centímetro, 1 centímetro del azúcar. Y listo. Ahí lo vamos a cocinar, a hacer un almíbar. Hasta que siga a 118 grados si tenés un termómetro como estos. O hasta que vos veas que está burbujeando. Esto va a ser para hacer el glacé, que por ahora lo apague, se apaga solo. Y por otro lado vamos a hacer el glacé. Perdón, acá voy a hacer una pausa para aclarar que lo que vamos a hacer en realidad es un merengue italiano, ¿sí? Si fuese un glacé, simplemente sería las claras de huevos con el azúcar impalpable y una gotita o dos de limón. Ese sería el glacé. En este caso vamos a hacer un merengue italiano. Le voy a agregar aproximadamente lo que sería una clara de huevo, de un huevo. ¿Dónde está el azúcar? Implacable. Ya está hirviendo, vamos a bajarlo un poquito para que vaya tranca. Voy a calcular. Acá tengo una clara de huevo por aproximadamente 150 gramos de azúcar impalpable. Vamos a batir. De a poquito le vamos a ir agregando el azúcar impalpable. Primero voy a espumar un poco y le voy a empezar a agregar de a poco el azúcar impalpable. Una cosa que no está en mi receta, pero que yo se lo voy a poner igual, es una tapita de jugo de limón. Ahí. Y hago el merengue. Mira, las saqué del horno, las di vuelta ahora. Ves que de este lado están más blanquitas y de este lado tiene un leve dorado. Por ahí tu horno, si hace falta hacerlo, hacelo. Si no hace falta, si ves que por arriba también están doraditas, ya están. Yo le voy a dar un 5 minutos más del otro lado y ya está. Me había olvidado de comentarte un detallecito simple como para que puedas saber si están listos. Si está listo o no el almíbar a esa temperatura, 180 grados, 118 grados. Y es cuando vos veas que las burbujitas les cuesta reventar. O sea que no es que hacen, le cuesta, es como que se inflan y puff, se explotan después. ¿Tá? Ahí estaríamos a la temperatura justa si no tenés un termómetro. Ahora se lo vamos a agregar en forma de hilómetro. Ahí, de forma de hilo, mientras vamos batiendo. Un detalle a que tengas en cuenta, como esto es clara de huevo, ¿sí? Puede llegar a tener salmonela. Con el almíbar que le echamos, matamos la salmonela. Entonces, esta clara de huevo es segura comerla. Lo que hicimos fue básicamente cocinar el huevo. Ahora batimos hasta que esté frío. Bueno, gente, lo ideal sería que lo hagamos con una manga esto, pero yo justo hoy no tengo manga. Vamos a tratar de poner, está media tibiecita todavía las tapitas. El dulce de leche tratando de que no pase del medio. Ahí, o sea que no nos chorreen en los bordes. Pongo una tapita, pongo otra tapita y
Vamos con el merengue. Yo no tengo muchas cosas de repostería porque no hago mucha repostería. No soy muy de lo dulce. Entonces es muy probable que hayan cosas de repostería que yo no tengo y no utilizo. Sí, bueno, vamos a empezar a decorar ahí, a rellenar con merengue. Por ahí puede... Uy, la pucha, estaba mostrando arriba. ¡La pucha! Ahí me tocó un poquito de dulce de leche. Bueno, no pasa nada. Arriba. Esto se tiene que dejar enfriar, reposar por lo menos 24 horas, que es lo que va a tardar en enfriarse, en secarse el merengue ese. Ese es el resultado final de nuestros alfajores santafesinos. Bueno. Bueno, gente, ya pasaron 24 horas desde que hicimos estos alfajores santafesinos. ¿Te los muestro? ¿Quieres verlos? ¿Sí? ¿Quieres verlos o no los quieres ver? Te los voy a mostrar igual. Ahí están. Esto es partes. Son partes de los que... o parte de lo que sí, de lo que hice. Son rústicos, ¿sí? Son bastante rústicos, pero el fin... ¿Se escucha? Tiene que quedar así, lo ideal. Son muy parecidos a los alfajores blancos Terrabusi. Bueno, son muy parecidos. Así que bueno, voy a probar uno. Pero antes vamos a cortar uno a ver cómo se ve. Buenísimo. Salieron tal cual esperaba. Quedaron buenísimos. Quedaron muy buenos. Nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.